Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este humilde programa. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a todos. Continuamos en esta oportunidad con nuestro estudio en el libro de escatología del Dr. Pentecost y vamos a avanzar. Hoy estamos estudiando, ya vamos a ver lo que estamos estudiando. Quiero, antes de comenzar, agradecer las motivaciones, los mensajes privados. Este canal tiene, yo creo que cada canal refleja con el tiempo el perfil de la persona que se encarga de llevarlo adelante, ¿no? Yo soy una persona que prefiere tener un perfil totalmente discreto. Y por ese motivo creo que todo lo que uno haga va a tener la tendencia a imprimirle esa característica a las cosas que uno hace, ¿no? Entonces, yo creo que es importante reconocer el hecho de que la gente que te ayuda, que te apoya, que está ahí en tu proyecto, alentándote, acepte tu personalidad dentro de lo que es tu perfil y se tome el trabajo de hablarte por las vías, los medios que uno considera más discreto, que es el persona a persona. Yo prefiero eso. Yo creo profundamente que todo trabajo de discipulado, que todo trabajo de llevar a la excelencia a los cristianos es un trabajo predominantemente artesanal, algo que debe hacerse persona a persona. No creo en absoluto en fórmulas masivas de ministrar a los creyentes. No lo creo. Viendo el ejemplo de Jesucristo, vemos que Él se cargó al hombro la vida de unos pocos discípulos y los ministró de persona a persona, de una manera íntima, personal. Y eso es todo lo que se ve. Nosotros que somos una sociedad occidental alienada completamente, influenciada por las filosofías mecanicistas, masivas, industriales, ¿no? ¿Me entienden a lo que me refiero, no? Cuando contraponemos estos conceptos tan diferentes que, como lo son, el fabricar vidas cristianas en moldes, en una línea, ¿no?, industrial, como suele pretenderse en estos tiempos, en contraste con hacer un trabajo artesanal en la vida de una persona. Entonces, yo voy por lo artesanal. No me interesa otra cosa que llegar a las personas que Dios quiere que llegue. No sé quiénes son. Uno no puede entrar en eso, ¿no? Uno ofrece un producto, trata de hacerlo de la mejor calidad y utilizando el método que considera más adecuado para la formación de Cristo, nada menos, en la vida de otras personas. Entonces, agradezco a mis amigos, hermanos y hermanas que respetan esa forma de pensar en mí y que me apoyan. Les agradezco un montón. No por eso, por supuesto, dejo de hacer un esfuerzo en proveer material. Y quiero, a propósito, anunciar, como ya lo he dicho, que probablemente en poco tiempo, si no es la semana que viene, en la otra va a ser, vamos a comenzar en un estudio paralelo a este,
a compartir un estudio profundo del libro de Mateo. Y les quiero compartir este videito de presentación que va a estar en la intro de esa serie. Vamos a estudiar Mateo, vamos a tomarnos, no sé, unos años para estudiar Mateo completo. Ya veremos el ritmo que le imprimimos. Por lo pronto yo estoy pensando en estudiar versículo por versículo, palabra por palabra. Es que es la mejor manera. Pero más que nada me gustaría estudiar Mateo en su contexto judío, porque considero que no se le está dando suficiente importancia a la aplicación de las normas de interpretación que estamos leyendo casualmente en este momento en el curso del libro de escatología. Entonces vamos a poner en práctica realmente estas cosas que vamos aprendiendo, y vamos a ponerlo en práctica en una forma concreta en el estudio del libro de Mateo, que ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es un estudio que se va a complementar perfectamente con escatología por las extensas porciones proféticas del libro de Mateo, teniendo en cuenta de que Mateo presenta a Jesucristo como el Rey Mesías de Israel. Imagínense que todo lo que está relacionado con un Rey Mesías que todavía no ha venido para establecer su reino, de lo cual se habla mucho en Mateo, hay mucha tela para cortar ahí en Mateo, y lo vamos a estudiar. Y ojalá humildemente tengamos la oportunidad de desempolvar, para decirlo sutilmente, a ese libro de las terribles capas de malas interpretaciones, de las terribles telarañas de olvido que lo cubren tristemente en el tratamiento de las profecías concernientes a la segunda venida de Cristo. Va a ser un estudio para aquellos que realmente tengan interés y se apasionen y tengan paciencia para estudiarlo bien. Va a ser un estudio apasionante. Yo lo recomiendo. Hace mucho estoy estudiando Mateo. Lo hemos estudiado ya completo 2 veces. Estamos por la 3.ª vez con un grupo de amigos y amigas estudiándolo por audio. Estamos justo en la mitad de Mateo y ya estoy totalmente convencido de cuál fue el enfoque de Mateo en presentar su libro. Ahora sí estoy convencido. Así que tengo mucho deseo de compartirlo y de hablar de cosas que normalmente en el tratamiento del libro de Mateo no se hablan y son centrales, fundamentales. Entonces, bueno, amigos, nada, esta sería la sección de anuncios. Voy a pasar a nuestro archivo de PDF y vamos a comenzar. ¿Dónde habíamos dejado? La interpretación gramatical. A ver, ¿de dónde venimos? Venimos de estudiar la interpretación histórica, el contexto histórico, que es algo que a mí me apasionó, ¿no? Como habíamos leído, el intérprete de la escritura debe penetrar en el alma del escritor sagrado y entenderlo, ponerse en su lugar y mirar alrededor cuáles eran las circunstancias que rodeaban a ese escritor en el momento en el que escribió. Hasta que no se logre de una manera efectiva ese trabajo de interpretar el contexto histórico en el cual se escribió un pasaje de la Biblia,
no vamos a tener la luz que deberíamos pretender tener para comprender esos pasajes. La interpretación histórica fundamental. Antes de esto habíamos visto la interpretación del contexto. Esto hacía referencia a veces a la importancia de no hacer un microanálisis de un pasaje aislado de su contexto. Habíamos dicho que hay textos que están aislados, que son definiciones claras, precisas, concretas, pero no son la generalidad de las escrituras. Hay veces en las que para entender bien un pasaje hay que remitirse a todo un capítulo, y hay veces que para entender un pasaje hay que comprender bien un libro completo, dominar el libro completo, porque hay libros que son monotemáticos, como lo es el caso de Hebreos o como lo es el caso de Mateo. Son libros especiales que requieren una atención de contexto muy superior a lo que normalmente haríamos. Antes de la interpretación del contexto fue la interpretación de las palabras. Así que bueno, hoy estamos por la interpretación gramática, y posteriormente a la interpretación gramática vamos a entrar en la interpretación del lenguaje figurado, que va a ser extenso, pero muy interesante. Entonces, comienzo a dar lectura con el punto número 4, que es la interpretación gramatical. Vamos a ver. La cuarta consideración en cualquier interpretación debe ser la interpretación de la gramática de la lengua en que el pasaje fue originalmente escrito. Esto, desde luego, no puede hacerse aparte de un conocimiento de las lenguas originales. El hebreo, el griego, en una ínfima porción el arameo, y por supuesto la mayoría de nosotros está muy lejos de dominar la gramática hebrea y griega. Pero en la medida en que sea posible, todo acercamiento hacia las leyes gramaticales de los idiomas originales será bienvenido en el estudio de la escritura. Ahora bien, como mínimo nosotros tenemos la obligación, como mínimo, tenemos la obligación de comprender las leyes gramaticales del idioma español en el cual tenemos nuestra traducción de la Sagrada Escritura. El trabajo, la tarea de analizar una oración, de hacer un análisis sintáctico, de separar el sujeto del predicado, de ubicar el verbo, los nexos, etc., debe ser algo que hay que desempolvar y hay que recuperar de nuestras habilidades, porque es una cuestión principal, esencial para el buen entendimiento de cualquier texto. Alguno me podrá decir: Diego, yo eso lo vi en la primaria y me olvidé por completo. Bueno, hay aplicaciones para el móvil de análisis sintáctico y de gramática. Algunos me dirán: no, pero no, pará. No hay excusa. Tenés 200 millones de aplicaciones y no voy a entrar en detalle, ¿no? Hay aplicaciones de todo tipo que usa la gente. ¿Por qué no podríamos descargarnos una aplicación de análisis sintáctico y estudio gramatical? Es simplemente una ayuda para abordar el pasaje del texto bíblico con más precisión. Ni que hablar si te descargas un chat GPT, que yo te lo recomiendo al 100%. Al 100% descargate el chat GPT y tenés, aunque uses la versión gratis, porque la versión de pago es cara, es como tener a un profesor
de la facultad al lado tuyo para lo que le preguntes. A ver, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Tener en el móvil al profe de la facu que le preguntás a las 24 horas y está ahí para contestarte con lujo de detalle. El problema no es de las herramientas. El problema es nuestro si estamos errando en alguna cosa. Entonces, bueno, desde luego no puede hacerse una buena interpretación gramatical aparte de un conocimiento de las lenguas originales. Está bien. Tampoco es necesario que vayamos, no es para todos, hacer una carrera y estudiar hebreo o griego o ambas. No es para todos, pero creo que podemos llegar a tener no estoy diciendo que bajen los brazos, ¿no? Aquellos que quieren estudiar, cuanto más estudien, mejor. Yo de hecho trato de estudiar todo lo que puedo de la gramática. Pero lo veo muy lejos. Es algo que llevaría mucho tiempo dominar eso, ¿no? Me conformo con conocer las reglas gramaticales del español lo mejor que pueda, y cuando no las entiendo recurro a las herramientas. No obstante, hay que tratar de apuntar a lo más alto. Eliot y Harsha, traduciendo a Sellerier, a Sellerier, formulan la regla básica. El intérprete debe comenzar su trabajo estudiando el sentido gramatical del texto, con la ayuda de la filología sagrada. Como en todos los escritos, el sentido gramatical debe convertirse en el punto de partida. El significado de las palabras debe determinarse de acuerdo con el uso lingüístico y su relación o interrelación. No tengan duda de que esto es importante. ¿Por qué? Porque por algún motivo muy coherente, muy inteligente, muy sapiente, en los programas de el estudio de la primaria nos pusieron en el pupitre en segundo, tercer, cuarto grado a escribir oraciones y separar sujeto, predicado, reconocer el núcleo, los sustantivos, el verbo, los nexos, etc. Es para tener una comprensión de cualquier tipo de texto, una comprensión textual mínima que nos permita desarrollarnos como individuos, y esto es un requisito a la hora de leer la Sagrada Escritura si alguien está desarrollando un ministerio. A ver, esto es algo esencial. Lo voy a decir de otra forma. Un pastor no puede ignorar las leyes básicas de la gramática. Tiene que saber abrir la escritura, y una oración debe poder entender cuál es el sujeto de la oración, cuál es el predicado, cuál es el verbo, cuáles son los nexos. Es algo básico, algo fundamental. Un pastor que va a enseñar la Biblia no puede no saber hacer un análisis sintáctico. No puede ignorar algunas leyes de la gramática. Es su terreno de trabajo, es su campo de estudio. La mayoría de los pastores no le dan bolilla a estas cosas. Pero personalmente, cuando agarro la Biblia y la leo, encuentro que el ministerio del pastor es el ministerio de la palabra. De la palabra. Ese es el ministerio central del pastor. De ahí que no podamos ignorar el estudio gramatical. Terry agrega: la interpretación gramatical y la historia, cuando se comprenden correctamente, dice Davidson, son sinónimas. Miren qué buen método científico de verificación. Si la interpretación gramatical y la interpretación histórica están bien hechas,
hay una correspondencia. Son sinónimas. Las leyes especiales de la gramática, en conformidad con la lengua empleada por los escritores sagrados, fueron el resultado de circunstancias peculiares. Y solo la historia nos hace volver a estas circunstancias. No fue creado un lenguaje nuevo para los autores de la escritura. A ver, esto hay que enmarcarlo. Trataré en lo posible en cada programa, en cada video, de enmarcar alguna frase que es fundamental, que es ese tipo de frases que nosotros, los que tratamos de entender cada vez más esto y mejor, deberíamos retener en nuestra mente y pensar. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? En el hecho de que no fue creado un lenguaje nuevo para los escritores, para los autores de la escritura. Porque algunos creen a estas alturas de que hay un lenguaje espiritual para la vida cristiana, cuando eso es realmente falso. No se creó un idioma para hablar de la Biblia y de las cosas espirituales. Compartimos el mismo idioma. Cuanto mejor conozcamos ese idioma, mejor vamos a entender la escritura. No fue creado un lenguaje nuevo para los autores de la escritura. Ellos se conformaron al lenguaje corriente del país y de la época. De otra manera, sus escritos no hubieran sido inteligibles, comprensibles. ¿Se entiende? Ellos tomaron el usus loquendi, el uso común. Ahora vamos a dar una definición de esta expresión latina, tal como lo encontraron, en medio de lo que pensaron y escribieron. El mismo autor también observa: el sentido gramático histórico se formula mediante la aplicación de consideraciones gramaticales e históricas. El gran objetivo que debe determinarse es el usus loquendi. ¿Qué significa usus loquendi? A ver, tengo acá la definición, se las voy a leer. Usus loquendi es un término latino que se refiere al uso común y habitual de las palabras en un idioma específico. El uso habitual que tenía, hay más, y es más importante lo que les voy a decir ahora. El uso común o habitual de las palabras de un idioma específico, especialmente cómo se usaban esas palabras en un contexto determinado. A ver, ¿qué queremos decir? El usus loquendi, el uso habitual de un término, es la práctica real del lenguaje. Más allá de las reglas gramaticales o del diccionario. El usus loquendi se centra en cómo las palabras se emplean efectivamente en la comunicación cotidiana. Ejemplos. Yo busco algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra laburo. La palabra laburo. Todos nosotros en nuestra jerga, en Argentina, voy a laburar, el laburo, hay que cuidar el laburo, el laburante. Esta palabra viene de una palabra italiana que es lavoro, que es trabajo, laborar, trabajar. Bueno, nosotros, el usus loquendi de esta palabra no es un uso que está en la Real Academia, no es un uso, digamos, de nivel académico. Es un uso cotidiano. El laburo, voy a laburar, soy un laburante. Tiene su propia definición y su propia impronta en la actualidad. En inglés incluso hay expresiones, en cada idioma hay expresiones así. En inglés me llama la atención la palabra bad. Bad en inglés es malo.
pero en la década de los 70 y de los 80, en algunas comunidades afro, se empezó a utilizar la palabra bad, malo, como algo positivo, por toda una cuestión, digamos, social que se vivía en ese momento. Malo pasó a ser una designación de algo bueno. ¿Por qué? No hace falta que lo expliquemos, me parece, pero había una versión oficial que designaba a los negros como los malos, ¿no? Los negros son malos. Terrible, espantoso. Entonces los negros empezaron a usar bad para referirse a lo que ellos redefinían como bueno, porque intrínsecamente en la raza negra no hay nada malo. Entonces lo usaban en este sentido irónico y se comenzó a usar y se extendió el uso de bad como algo completamente opuesto a su significado original, con ironía. Nosotros también estamos empezando a usar mal para decir bien. Por ejemplo, yo escucho cada vez más esta expresión: che, pero qué rico que estaba eso. Ah, sí, mal. Rico, mal. A ver, esto es un cachivache del idioma que ya lo hemos desmembrado y hemos degenerado nuestro idioma español, pobrecito, ¿no? Pero decir, pero qué bueno que está eso, che. Ah, sí, mal. Es algo que esperamos que podamos recuperar las raíces de nuestro idioma, porque lo estamos despedazando, ¿no? Bueno, el usus loquendi, eso es un ejemplo de usus loquendi, el término habitual, cuando dice la gente, che, pero qué alucinante eso, sí, mal. Bueno, nosotros nos entendemos entre nosotros, ¿no? Bueno, hay que hacer un esfuerzo porque hay expresiones en la Biblia que están remitidas al contexto en el cual se usaban en ese lugar. No hay que irse a la etimología de las palabras, porque a veces la etimología dice una cosa, pero el uso de la época puede ser diferente. Entonces es importante entenderlo. Se me ocurrió un ejemplo y no quería dejarlo pasar porque es algo aberrante. Pero en español, hoy por hoy se usa mucho la palabra bizarro, ¿no? Sí, re bizarro. ¿Qué es bizarro? Según la Real Academia Española, bizarro significa valiente, decidido, audaz. Y esa es la primera acepción. Pero ¿qué queremos decir nosotros en el usus loquendi actual con bizarro? ¿Qué es algo bizarro? ¿Es algo grotesco? ¿Es algo extraño? ¿Es algo extravagante? ¿Es algo raro? Bueno, le hemos asignado a bizarro un significado que la Real Academia Española desconoce, porque no es el significado de la palabra. Y esto se lo debemos en gran manera a los youtubers que hacen su análisis y no saben absolutamente nada de nada, y por ahí dicen esto, sí, esto es re bizarro. Bizarro, busca la definición de bizarro para que antes que se haga viral un término, por lo menos se use bien. Pero bueno, estas deformaciones del lenguaje son naturales. Es un signo de decadencia humana. A ver, esto hay que decirlo claramente, ¿no? Es un signo de la decadencia humana. El usus loquendi, ¿no? Entonces hay que tener muy, muy en cuenta estas cuestiones. Vuelvo al texto. El usus loquendi de los autores inspirados constituyen el tema de los principios gramaticales reconocidos y seguidos por el expositor bíblico. Llegamos a un conocimiento del usus loquendi peculiar mediante la investigación histórica. Hay expresiones que tienen los apóstoles, que tiene el Señor Jesucristo, que tiene la gente de la época, que tiene que ver el significado, no lo encontramos en un diccionario, sino en una investigación histórica. Hay que hacer un esfuerzo.
Y hay veces en que esas expresiones son centrales en un texto. Y hasta que uno no entienda esa expresión, en el sentido gramatical, le va a estar errando. Si uno interpreta que esa expresión tiene un significado y enseña el pasaje de acuerdo con ese sesgo, olvídate que esa no es la enseñanza que viene de la Biblia. Thierry describe bien la metodología y el intento del método gramático histórico. Él dice: podríamos decir que el método gramático histórico es el que más completamente se encomienda al juicio y a la consistencia de los estudiantes cristianos. Su principio fundamental es el sacar de las escrituras mismas, el significado preciso que los escritores trataron de comunicar. Repito esto, que el principio fundamental es el sacar de las escrituras mismas el significado que los escritores trataron de comunicar. Aplica a los libros sagrados los mismos principios, el mismo proceso gramatical y el ejercicio del mismo sentido común y de la razón que aplicamos a otros libros. El exégeta gramático histórico, capacitado con cualidades apropiadas, intelectuales, culturales y morales, aceptará las demandas de la Biblia sin prejuicio o predisposición adversa y sin ninguna ambición de probar su veracidad o falsedad. Investigará el lenguaje y el valor de cada libro con independencia absoluta. A mí se me hace que el exégeta, el que estudia la Biblia para entenderla, es un investigador. Es un investigador del texto sagrado, pero es principalmente un investigador. Es un poco el rol del periodista, ¿no? Que tiene que meterse no en el titular, ¿no? Sino en la raíz de lo que está tratando de analizar. ¿Qué tipo de noticias se tiene entre manos? ¿No? Acá tenemos muchas noticias, ¿no? Hay mucha noticia, hay mucha novedad para conocer acá. Bueno, no se llega solamente leyendo, hay que hacer un trabajo de investigación. Yo no quiero con esto que alguno se sienta agobiado. No es mi deseo. A ver, imagínate que mi deseo no es ni menospreciar, ni poner una carga en los estudiantes, ni desmoralizarlos. Todo lo contrario, es tratar de crear un poquito de conciencia de las demandas que tiene uno que va a estar interpretando la escritura para enseñarlas. Y eso que todavía no entramos en las profecías, en la escatología, que bueno, es un poco el eje de este curso, ¿no? Pero bueno, voy pintando esos matices para que se vea que esto no es joda. Esto no es joda. Y yo voy a contradecir una máxima universal, que leer la Biblia es fácil, que interpretar la Biblia es fácil. Sí, no, la Biblia está puesta en el lenguaje del pueblo, y el pueblo... ¿Por qué hay doctorado en teología, entonces? ¿Por qué? ¿Por qué hay aberrantes herejías en doctrinas por todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos errores? ¿Por qué hay tantas formas de interpretar? Bueno, cuando uno se mete en el tema, se da cuenta de que es por una falta de seriedad en el estudio,
De ahí que el cristianismo sea un mundo lleno de cachivache, de lo cual queremos salir de ese rol cachivachesco que caracteriza al cristianismo evangélico. Queremos salir. No es la raíz de la cual venimos, de la Reforma. A ver, esto está clarísimo, ¿no? Disculpen si me enrosco, pero bueno, me duele muchísimo. El nivel que tenemos en las iglesias hoy en día es para llorar y es mi mayor carga. Y estoy dispuesto a pelearme por esto, ¿eh? Estoy dispuesto a pelearme con esto. Hasta el último voy con esto. El exégeta, que estudia la gramática, que estudia la historia, que está capacitado con cualidades apropiadas, intelectuales, culturales y morales, aceptará las demandas de la Biblia. Averiguará las circunstancias bajo las cuales se escribió, la cultura y las costumbres de la época y el propósito u objeto que tenía en mente el escritor sagrado. Tiene el derecho, el que interpreta, el que estudia, tiene el derecho de suponer que ningún autor sensato sería conscientemente inconsecuente consigo mismo, ni trataría de aturdir y desviar a sus lectores. Quiere decir, tenemos derecho a creer, cuando estudiamos la Escritura, que los autores sagrados, por más que a veces no nos parezcan fáciles de entender, tenían un propósito definido. Sabían lo que estaban diciendo. Tenemos que tener en cuenta que estaban guiados por el Espíritu Santo cuando escribieron lo que escribieron. Pero hay que hacer un trabajo porque nos separan 2000 años de historia. La interpretación gramatical es importante y va de la mano con la historia. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? 37 minutos. Bueno, vamos a entrar en la interpretación del lenguaje figurado hasta donde podamos. 10 minutos más y punto. Interpretación del lenguaje figurado. Uno de los problemas mayores que enfrentará el intérprete es el problema de interpretar el lenguaje figurado, las parábolas, ya que las escrituras proféticas hacen uso frecuente del lenguaje figurado. Esta forma de comunicación debe estudiarse en detalle. A. Uso del lenguaje figurado. Es generalmente reconocido que el lenguaje figurado se usa tanto para embellecer la lengua por medio de adornos, como para comunicar ideas abstractas por medio de la transferencia. Esta cuestión del ejemplo del pasaje en el cual Jesús dice: yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo. Jesús habla de algo abstracto, que Él está constituido como Dios, como un lugar crítico de paso hacia otra vida, y utiliza la puerta, un concepto concreto que todos los judíos de la época entendían, porque tenían puertas en diferentes lugares. En los corrales de las ovejas había puerta, había un paso. En realidad la puerta era el pastor, porque los corrales hechos muchas veces de piedra, ¿no? Había un corral de piedra, un lugar en el cual se guardaban las ovejas de noche, amurallado con piedra, una muralla bajita, no muy alta, y tenía una sola entrada. Esa entrada no tenía puerta. En esa entrada, en ese paso, dormía o custodiaba el pastor a la noche. Él era la puerta. Por eso Jesús dice: yo soy la puerta. El que entrare por mí será salvo. Y entrará y hallará pastos, etc., ¿no? El símil está dentro de ese contexto. Pero Jesús está usando la ilustración, es un lenguaje figurado, pero apela a una cuestión
material, física, real del mundo tangible. Esta es la regla esencial del lenguaje figurado. Todo el lenguaje figurado procede del lenguaje literal, que todos conocemos, para que pueda efectuarse esta palabrita que dice la transferencia. Hay una transferencia de idea cuando se usa el lenguaje figurado. Es una necesidad del intelecto humano que los hechos relacionados con la mente o con verdades espirituales deben ser revestidos con lenguaje tomado de cosas materiales. No podemos agregar ningún concepto definido a palabras exclusivamente espirituales o abstractas. Las palabras abstractas no tienen concepto definido. El concepto definido lo traen del mundo material, como el caso de la puerta. Y a Dios le place condescender con nuestra necesidad. Él nos guía a un conocimiento nuevo por medio de lo que ya se conoce. Él se revela a sí mismo en términos familiares conocidos. Esta es la finalidad del uso del lenguaje figurado. Dar a conocer algo que no entendemos por medio de algo conocido. ¿Cuándo? Pregunta. ¿Cuándo es el lenguaje literal o figurado? El primer problema que enfrenta el intérprete es el de determinar cuándo el lenguaje es literal y cuándo es figurado. Las implicaciones de este problema son formuladas por Horn. Para poder, pues, entender plenamente el lenguaje figurado de las Escrituras, es requisito, primero, asegurar y determinar lo que realmente es figurado. No sea que tomemos lo que es figurado como literal, como hicieron los discípulos de nuestro Señor y los judíos frecuentemente. Me viene a la mente el pasaje de la levadura de los fariseos. Guardado de la levadura de los fariseos. ¿Qué dijeron los discípulos? Este está enojado porque no compramos levadura para comer, ¿no? Bueno, los discípulos es otro tema, ¿no? Este es otro tema, no vamos a entrar ahora. El foco de atención que tenían los discípulos para ciertas cuestiones era muy bajo, muy bajo. Y acá no estamos hablando necesariamente de falta de iluminación del Espíritu Santo, ¿eh? No. Este sería un ejemplo, guardado de la levadura de los fariseos. Era una cuestión figurada que Jesús le estaba diciendo a través de algo bien conocido como era la levadura, ¿no? Bueno, tardaron bastante en entenderlo. Hay que asegurar que realmente lo figurado es figurado. No sea que tomemos lo que es figurado como literal, como hicieron los discípulos, ¿no? Los discípulos del Señor y los judíos frecuentemente. O que pervirtamos el significado literal de las palabras por medio de la interpretación figurada. Bueno, esto es de lo cual se acusa al postmilenialismo o al amilenialismo cuando se interpretan las profecías, ¿no? Los que dicen, no, Jesús no va a venir literalmente. Eso es una cuestión simbólica. Jesús ya vino y vive en nuestros corazones. Jesús reina en nuestros corazones. No existe ningún versículo que dice eso. No existe ningún versículo en la Biblia que dice que Jesús reina en nuestros corazones. Los desafío a que lo busquen. No está. Hay algo fuera de contexto tomado del libro de Romanos que nada que ver. Pero ya va a llegar el momento de hablar puntualmente de ese pasaje. Eso es pervertir el significado literal de las palabras, ¿no? Por medio de una interpretación figurada.
Y segundo, cuando hayamos determinado lo que es realmente figurado, debemos interpretarlo correctamente y darle su verdadero sentido. ¿Se usa el lenguaje figurado en la escritura? Sí. ¿Hay que encontrarlo? Sí. ¿Hay que darle su perfecto y verdadero sentido? Sí. No hay que hacer un cachivache de una cuestión, de una parábola, por ejemplo, ¿no? Del lenguaje figurado. No hay por qué hacer eso. No hay por qué hacer eso. Una regla sencilla, y vamos a ir terminando. Una regla sencilla que se puede seguir para determinar lo que es literal y figurado la da Lockhart. ¿Quién dice? Si el significado literal de cualquier palabra o expresión tiene buen sentido en su hilación, quiere decir que tiene sentido con lo que se viene diciendo, es literal. El significado es literal. Pero si el significado literal no tiene buen sentido, es figurado. Más adelante el mismo autor agrega, ya que el literal es el significado más usual de las palabras dentro de la Biblia, y por lo tanto ocurre mucho más frecuente que el figurado, cualquier término debe considerarse como literal hasta tanto haya una buena razón para entenderlo de modo diferente. A priori, lo que se dice en la escritura debe interpretarse de forma literal. ¿Por qué? Porque ocurre más frecuentemente el uso literal. Y debe uno quedarse con el significado literal hasta tanto haya una buena razón para entenderlo de otra forma. El significado literal o más usual de una palabra, si es consecuente, debe preferirse al significado figurado menos usual, significado alegórico. Esto para no caer en alegorismos estúpidos que hacen del cristianismo una religión mística, rancia y nuevaerista. Esto lo digo yo. Bueno, amigos, yo creo que está bien. Aunque en el fondo está mal, pero está bien. 50 minutos, ¿les parece? Lo dejamos acá para que no se haga tan... Y además para que aquellos que lo siguen se queden un poquito con las ganas de seguir. Claro, a mí me encanta. Yo estaría todo el día con esto, todo el día estaría. Y de hecho lo hago en forma privada. Pero bueno, me tomo el atrevimiento de compartirlo en formato de video para aquellos que también estén interesados. Es útil. Lo que pasa es que estas prácticas tristemente han caído en desuso en el estudio de la escritura. Pero bueno, de a poco vamos a difundir este enfoque de la escritura que es fundamental, ¿no? Por eso el cristianismo está como está, por falta de seriedad en el estudio de la escritura. Entonces, amigos, bueno, los convoco para la semana que viene. Ya está. La semana que viene arrancamos con Mateo, que tengo muchísimas ganas de empezar. Hay muchísimo en Mateo que yo considero profundamente, estoy totalmente convencido de que les va a ayudar a entender la escritura de una manera más completa, más profunda, en la que no te quede afuera algunas cuestiones que no te cierran, que son difíciles de conciliar, en las enseñanzas de Mateo, ¿no? Especialmente el Sermón del Monte, hay cosas que vos lees ahí, las bienaventuranzas, vos decís, ¿cómo conjugo esto con la vida cristiana? Porque hay similitudes con lo que dice Pablo en la epístola, pero hay cosas que suenan completamente raras en el contexto del Sermón del Monte. Y si uno es lo suficientemente humilde, sincero, y se sale del molde en el cual fue hecho, estas cosas las va a notar. Las va a notar y va a querer una respuesta más coherente que la que tiene. Yo creo que un buen estudio de Mateo
nos va a proveer las herramientas que necesitamos para de una vez por todas entenderlo bien, contrarrestar la falsa doctrina de la cual se sirven muchos para enseñar cosas que no son acerca de Jesucristo, del reino, en fin, no me voy a enroscar, no me voy a meter más en eso. Ya llegará el momento de hablar de eso. Amigos, gracias. Estamos en contacto. Espero que pronto también podamos sentarnos con Manuel Rodríguez Pérez. Seguramente lo vamos a tener pronto por acá para abordar algunas temáticas también de índole creacionista que son muy interesantes. Amigos, hasta la próxima, nos estamos viendo. Tengan entusiasmo en sus vidas, tengan apertura de mente para acceder a una mejor comprensión del texto sagrado. Les mando un abrazo y cuídense.